Ma, ya llegamos y trajimos todo lo que nos pediste. Ojalá y no se nos haya olvidado nada. Recorrimos todo el tianguis. Ajá. Nunca pensé que fuera tan grande. Ay, papá, muchas gracias por hacer las compras. Oye, ¿sí te ayudó Tonatio o no? ¿O te dejó con todas las bolsas? Sí, ayudé. Yo cargué casi todo. Y fue muy divertido porque el abuelo me enseñó muchas cosas sobre los tianguis. A ver, dime, ¿qué te enseñó? Pues me enseñó cómo se compra y cómo se vende hablando en agua. Ajá. Toda la gente nos veía bien raro. Yo también quiero saber sobre los tianguis. ¿Me vas a enseñar, abuelita? Claro que sí. Pero ella no fue con nosotros al tianguis. Igual podemos compartir con tu hermana lo que platicamos. Que hablamos sobre la historia del tianguis. ¿Te acuerdas lo que te conté? Sí, sí me acuerdo. Mi abuelo me dijo que hace siglos nuestros antepasados traían cosas de lugares muy lejanos y ponían mercados en la calle para que intercambiar productos. Así era. Cuéntale, ¿qué más aprendiste? También aprendí a comprar y vender en agua. ¿A poco? Enséñame cómo se hace, Tona. Ya se me olvidó. Es que solo sé hacerlo si voy siguiendo al abuelo. Eso no tiene chiste. Los tianguis de antes era también un lugar donde se reunía la comunidad. Ahí llegaban noticias de otros pueblos. Cuando alguien se enteraba de algo, luego se decía al día siguiente. Lo platicaban y ahora vamos a comprar. A ver, repitan después de mí. Nikneki, Nikuas y Shitomat. Nigneki, Nikoas, Shitomat. Eso quiere decir, quiero comprar jitomates. Niktlaxtlahuas yei peso. Nitlaxtlahuas, Echipeso. Ándale. Eso le cuesta 3 pesos. Shinechmaca se kilo. Shinechmaca, Sekilo. Dame 1 kilo. Ok. Keski ipati in lalash. Keshki, Ipati, Lala. ¿Cuánto valen las naranjas? Kashtoli y peso. Cachtoli y Peso. 15 pesos. Tlahuelpatío. Tlahuelpatío. ¿Lo estoy haciendo bien, mamá? Claro que sí. Para terminar, Tikneki se yoctlamantli. Nigneki. Tikneki se yoctlamantli. Tignequise Yotlamati. Tlamantli. Tlamantli. Eso es. Ok. ¿Eso significa, ¿quieres alguna otra cosa? Amo, Tlaxcamati. Amo Tlaxcamatli. No, gracias. Tlaxcamati. Lo hacen Ustedes muy lo bien. hacen muy Ustedes ya saben cómo comprar en el tianguis. En la antigüedad los tianguis también eran lugar de los jóvenes casamenteros donde buscaban pareja. Ya ves, Liliana, a la próxima, pues, podrías ir tú sola. Tal vez en sí encuentres un novio. No. Mamá, dile que no. No, Tonati. Fíjense que qué bueno que siguen existiendo los tianguis y tienen ese nombre, ¿verdad? Ese nombre porque de verdad los días de plaza se puede consumir y se puede consumir a un precio más barato.
En los tianguis de la antigüedad, además de la venta, había otros servicios, como el médico, el barbero, y los comerciantes eran muy reconocidos. Les contaré sobre un padre. Setlacatl guanome conewa. Niconeme sehueyi guan secuecuetzi. Neconetlen cuecuetzi tlahuel tlatepanita guanamotlatziwi. Guan tlen hueyi achitlatziwi. Nitlacatl guan iconeguan estoy en paseal tepetzicuecuetzi. Guan yakin tlamacayaya guan quimocuitlahuiayaya. Iconewa, pampamo kipiayaya isiwa. Setonati que magnitlacayocan kipiayaya cuahuitl. Kinahuatihki iconeguan guan kinigli. Coneme chihualaca, coneme hualasque, conet cuecuetzi, tlananqui. Tlentic nequinotata, nani nequichiaca chihuascahuiti, pampayoc ticpiascuahuitl, ya quixtoqui. Kene notata, ni mansitiyase, huantlen hueyi quixtoqui. Namo nequinias, ashni nequinias ni cuascuahuiti, ken que sampatiase, te tata quixtoqui. Tlen cuecuetzi, kitzki mora limeca, huanyasqui ni mansi. Así tocuatitla, quisentili icua, huan quixexelo, huan quihualica tlen quisectilihqui, así toicha, huan quilihqui tata. Nica alto ni cuauitl no tata. Y tata quilihqui. Cualtita oquixpil, ta cualititla tepanita. Cani itztoc momimi, ya mocasqui. Cualtitok. Huan tlen hueyi cone, que masicua isha, quihualicayaya pilquensi cuauitl, y tata axtlen quilihqui. Teipa tlacuasque niconeme huan cochque. Seyoc tonati, que matlanesiayaya, te tata quinotski conewa. Coneme, chimehuacaya, chihualacanica, tlen cuecuetzi quinanquilihqui. Tlen ticnequinamah no tata? Nama, ni niquimojuantixiaca tianquis guan chignamacaca ni lalax, chignamacati. Kene no tata? Na nixpacniani tlanamacas. Huan tlen hueyi icone quilihqui. Na axcana nixpactiani tlanamacas, amo nicnequinias. Tlen cuecuetzi quitzqui costal huan tlanamacato ipan nopa ohtli campaya nicnemiyaya quiasi se huehuentzi. Moseuicto ipan se cuauitl, quemach nopa huehuentzi quitac neoquichpil, monixcahuia quitlananquihqui. Oquichpilsi. Tlen tihuica nopano? Tlen tihuica ipan nopa costali, nihuica lalax, tlaticnequi nimitzmacase. Miak tlascamati oquichpil, tatlaueti tlatepanita, yeca nopa tlen tihuica, moquepuas tomi. Oquichpil tlananquili. Tlascamati. Huan yahqui tianquis, quemasito tianquis, quimelahqui nopa icostal, huan quiasic miak tomin. Ya momahmati, quitlalanqui nopa tomin, huan sampa mocuepqui, icha, huan quino, quitzahtzili tata. Notata, canih tiitztoc? Itata itztoya huehca, huan quinanquilihqui. Tlen ticnequi nama oquichpil, ken quitiasicoya, taxchic nama calalax? Xiuala. Tlen mitzpanti. Ipan ohtli, nimelahqui se huehuentzi, huan nechtlananquilihqui tlen nihuicayaya ipan nocostal. Na niquilihqui nihualicayaya lalax, huan nicmacac se, teipa nexilihqui nopa tlen tihuica mocuepas tomin, que maniasito tianquis niquitac miak tomin ipan nocostal, nax nicmati tlen nicxiuas. Tlacmitzpanti nopa, pampatlaueti tlatepanita, huan axi tlatziui. Cualtitoc. Se tonati, neconetl tlen tlatziui, nohquia necnemiyaya ipan nopa ohtli, pampa quinamacasquia lalax, nohquia quimelahqui nopa huehuentzi. Nopa huehuentzi quitlactlaninqui. Oquichpilsi, tlen tihuica nopano? Tlen tihuica ipan nopa costali? Tlen ticnequi manihuica? Tetl, nihuica tetl. Nopa tlen tihuica ipan tetl mocuepas. Tatitztlacati. Quemasito tianquis quitac san tetl ipan nicostal,
mokuepkicha wan kilihki tata. No tata, kani tiitztok, xiuala, tlen tikneki okichpil, tiknamakaya lalax? Amo, nikmelahki se weuentzi panoktli, nechtlaktlanihki tlen tiuike pan mokostal, wan niktlalanquilihki. Tetl, nexilihki nopa tlen nikuika pan tlet mokuepas. Kemas niasito tianquis, san tetl onkayayi pan nokostal. Tamitzpanti nopa pampatatla huetistlacati wan tlaueltitlatziui. Xiquita moigni, xiquita moxocho. Ya nochipa kihtowa tlen melauak, tlatepanita wan kiualikak tomi. Wan ni nahuatlatempoualistli, kihtosneki kema tixchiua tlen kuali, san tlen kuali tikselise. Tlen kuali tekselise wan tlen kuali tikxiuase. Seguro que ya saben que antes en el comercio se realizaba por trueques o en ocasiones se utilizaban con monedas o en productos muy importantes, como el oro, el cacao o los textiles. ¿Y todos tenían oro para pagar? No, solo los nobles o los guerreros que realmente los que utilizaban. Para que el trueque fuera justo, había jueces que cuidaban y administraban los mercados. Realmente esos tianguis estaban muy bien organizados. Los comerciantes o pochtecas ocupaban un lugar destacado en la sociedad. También había tlamemes o cargadores que ayudaban a transportar la mercancía en cestas o costales. Sí, en un tianguis se realizaban distintas actividades, como el tlacowa, que es comprar, tlanamaca, que es vender, y tlamocuitlahuia, que es cuando cuidan. Yo ya hice una de esas acciones, yo compré. Así es. ¿Ese verbo está en pasado? Sí. Pues sí. Ay, no Pero sé. ahora dilo en náhuatl. Onitlacowa. Onitlacowa. Muy bien. Ese es el que está en pasado. Exactamente. En el náhuatl, para hablar en pasado, se utiliza la O antes del verbo. Como por ejemplo, onikmati, que significa yo lo supe. Entonces, ¿a cada verbo se le pone la O al principio o al final? Al principio. Ah, pues qué fácil. Claro. Pero acuérdense bien lo que les explicó su tío. En los verbos transitivos deben de llevar también sus prefijos, porque si no, pues no se va a saber de quién estamos hablando. Sí, recuerdo que el tío nos explicó lo del prefijo de sujeto. Por ejemplo, a ver, ahora, ¿cómo dirías tú lloraste? Si llorar se dice choca. ¿O choca? ¿No? Se dice otichoca. Por ahí me falta el ti. Hola familia, ya regresé, ¿cómo están? Oye, pa, ¿tú sabías que antes en los tianguis había una parte donde compraba el pueblo y otra donde compraba la nobleza? No, pero qué bueno que eso ya no pasa ahora. Hay tianguis por todos lados y todo el mundo puede comprar sin distinción de clase social. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Pues vengo un poquito cansado porque tuve que ir hasta Milpalta a llevar un pasaje y precisamente hoy se pone un tianguis y ya sabrán todo lo que tuve que hacer. Fíjense que... Pues, por ejemplo, hoy son los 8 días de que fue la fiesta de la Conchita. Pues se hace fiesta, se hace mole, se hacen nopales en escabeche, carnitas,
tamales, atole, se hacen y todas las salvas que vienen de los barrios, porque aquí, por ejemplo, San Jerónimo, San Francisco, San Mateo, Santa Marta, acuden a las iglesias, por ejemplo, ahorita la iglesia de la Conchita. Este mercado tiene 9 años, va a cumplir, no, cumplió 9 años el 16 de febrero. Nosotros vendíamos en la avenida Jalisco, en el otro mercado de la Benito Juárez, pero de ahí nos trajeron de allá para acá porque aquí iba a ser nada más el mercado de nopales. Nosotros llegamos desde las 3 de la mañana a limpiar para vender. La venta es de 3 de la mañana a 8, 9, 10 o 10 de la mañana se termina y nosotros nos quedamos a limpiar, otra vuelta a preparar carga para otro día. Pues nosotros nunca tuvimos juegos. Nuestro juego para nosotros era ir a cosechar, ir a sembrar, ir al monte a traer leña, ir a juntar verdolagas, quintoniles en tiempo de agua, quintoniles, verdolagas, hierbas medicinales, entonces íbamos a vender en el Sonora. Anteriormente no había no habían digamos ni muñecas, ni carritos, ni nada. Los carritos se hacían de la canuela, ¿sí? De la canuela se hacían los carritos. Canuela es lo del maíz. Lo del maíz, sí. La que le decimos caña, eso es una canuela. Entonces se cortaban los pedacitos y se hacían carritos de la misma canuela. De eso también pues se hacían las muñequitas de la canuela también. Hola familia, ¿cómo están? Hola. Hola. Sí. ¿Qué tanto traes ahí? Miren, pues vengo del tianguis. Ah, no puede ser que Compré tú unas también cosas vas que al me tianguis. faltan. Claro que sí, voy al tianguis. Qué pena. Me gusta mucho ir al tianguis desde que era niño. Órale, ¿qué ¿Verdad es que íbamos siempre? ¿Qué más? Déjenme platicarles. Antes había lugares reconocidos por sus mercados en la calle. Ajá, pero enseña. Como el mercado de Tlatelolco, que tuvo hasta 50,000 vigilantes y aparte gente que iba a pasar ahí por día. Ajá. Dejen que les muestre lo que compré y no gasté casi nada. Bien barato. No es que no? por nada, tío, pero todo esto es chatarra. ¿No crees que te vieron la cara? Bien preciosa está. No es cierto. Como quisieras tener todo esto para ti. No. Oye, aprovechando que estás por aquí, ¿por qué no les explicas a los niños sobre los verbos en pasado? Ellos te entienden mejor a ti. Perdón. Eso ya, nada más hay que ponerle una O antes del verbo y ya. Sí, pero también te tienes que fijar en qué clase de verbo es. Comencemos con los verbos en pasado y en singular. A ver. Estos utilizan la terminación K. A veces varía en algunos otros verbos, pero por lo regular es con sonido de K. Ujú. Por ejemplo, Onasik, llegué. A ver, di. Onasik. Ajá. Onetstokak, es que Ali me siguió. Onetstokak. Onestoca. Kak. Cac. Te estoy diciendo que con K. Ay, ya, perdón. Ah. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro verbo. Para los verbos en pasado y en plural se utiliza la terminación que. ¿Qué? Por ejemplo, onigmatique, que Onimatique. significa, perdón, es otigmatique. Oh,
Ajá. Aquí también se le olvida a uno que quiere. Otigmatique. Tic. Ajá, que es nosotros lo supimos. Otigmatique. 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 Más o menos. Ay, está aprendiendo. Muy bien. ¿Ustedes durmieron, niños? Se dice ancochque. Ay, ya, tío, al rato nos dices lo de los verbos. Mejor deja que el abuelo nos siga contando. Abuelo, ¿cómo me dijiste que se organizaban los tianguis? Los tianguis se acomodaban en 4 direcciones. De un lado ofrecían animales vivos como pollos, guajolotes, gallinas, burros, caballos. El contrario, ponían la comida preparada. Por otro lado, pues que vegetales o aguas frescas, legumbres. Ya había lugar para la venta de hierbas, polvos y piedras medicinales, que era muy importante para toda esa vida. Fíjense que yo he visto que todavía lo siguen haciendo en algunos lugares, ¿eh? Como por ejemplo en el mercado de Sonora. Sí, sí, cierto. Realmente, eso de ir al tianguis es muy entretenido. Se puede encontrar todo tipo de mercancía. Incluso hay algunos tianguis especializados en ciertos artículos. A mí me parece que me hiciste un buen trueque. Para lo que veo aquí es un Vean buen nomás. trueque. Sí. Nicamatic, ¿qué? ¿Y qué es eso? Y... Niclamati significa que soy sabio. Ay, sí, ajá, ¿en qué cuento? Qué gracioso. Ya, mejor pongan atención. Acabo de usar un marcador, que es el tla, que indica algo que no es específico. Me refiero a varias cosas. Bueno, si aprenden a escuchar, podrán llegar a ser sabios. De igual forma, si se quieren referir a algo no específico, pero referido al humano o a las personas, en vez de tla se cambia por te. Por ejemplo, ¿Cómo? Niteíta, que significa yo veo a la gente, o Nitetlajpaloa, que es Nitetlajpaloa, como yo saludo a las personas. Entonces, No digo a quién, a todas las personas. Sí. ¿cómo otra vez? Titetlajpaloa. Ay, más despacio. Titlapalagua. El abuelo a nosotros. Acuérdense de los marcadores. Si yo digo ni, estoy hablando de mí. Ajá. Nitetlajpaloa. Nitletlapaloa. Muy bien. Más o menos. Ahí van. Nitletlapaloa. El abuelo a nosotros. No, estoy diciendo ni. Pero hay... Ni Ah, yo. Ya, perdón. Papá. Ya. Miren, esto les va a enseñar algo para realmente conocer el valor de las cosas, intercambiarlas. Van a ver que es divertido. Lo mejor es que pueden hacer trueques no solo de objetos, también de actividades. El trueque es un sistema muy equitativo. Por eso puede hacer que la gente se sienta integrada. Me parece excelente idea. Oigan, ¿podemos hacer un intercambio de nuestras tareas aquí en el hogar? Ok. Por ejemplo, ustedes hacen la limpieza y yo hago su tarea. Ay, pues... Donatio no va a limpiar. Pero Liliana sí. Eso sí.